Bueno, entonces, muchachos, ya estamos grabando la cosa ahí. La semana pasada, otra vez quedamos ahí inconclusos, ¿verdad? Entonces, la idea era aclarar un poco de los conceptos que se habían visto. Entonces, solo porque la letra está chiquitita. Ahí pueden ver bien la letra o no, se ve muy chiquitita. Yo no la veo. Yo tampoco la veo. Okay. Ahí un poquito mejor, sí. ¿Sí la ven? Sí. No, pero yo agrando la pantalla, no se preocupe. Bueno, estamos viendo que, así en resumen, que Dios era justo y que no mentía, ¿verdad? En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, si él dice que va a haber consecuencias para la gente, porque en la Biblia está, de que va a haber consecuencias para los que no creen en él, obviamente él no puede arrepentirse de eso que ya está dicho. También vimos que él era justo. Y en Salmo 145:17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Vimos la semana pasada que no podíamos hablar de que él era justo si no había consecuencias o un castigo para la gente que hacía lo incorrecto, ¿verdad? Vimos también que para que se pueda cumplir la justicia del Señor, debe existir un lugar de castigo. Entonces, hay gente que pues obviamente por las creencias que han tenido, han tratado de desmentir de que existe un lugar donde va a haber una consecuencia eterna, porque como Dios es amor, Dios va a perdonarlos a todos. Y eso no podría ser real, porque entonces haría que Dios sea injusto. Y si Dios es injusto, inmediatamente también estaría mintiendo. Entonces, ¿qué Dios es el que estamos siguiendo, verdad? En 2 de Tesalonicenses, del 8 al 10 dice, dando retribución a los que no conocen, o sea, les va a pagar a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio del Señor Jesús. Estos son los que van a sufrir el castigo de eterna destrucción. Cuando hablamos de destrucción, cuando hablamos sí, señor. Sí, sí. Bueno, la vez pasada yo estaba discutiendo con mi esposa sobre eso. O sea, eso es eterno. O sea, no es que el castigo va a ser de ahí, no. Eso, o eternamente vamos a estar con Jesús en el paraíso disfrutando, o eternamente vamos a sufrir. Ok, pero dime una cosa. Si yo maté a un montón de personas y realmente al final yo me arrepiento, el Señor me va a perdonar. Si es un Sí. arrepentimiento genuino, sí. Porque No, por eso, o sea, de Dios nadie se burla. Escuche la palabra que estoy diciendo. O sea, si realmente yo me arrepiento de corazón, lógicamente el Señor lo va a sentir, pues Él me va, con su amor me va a perdonar. Exactamente, porque Él murió por todos, no por unos Sí, cuantos, Alex. Él murió por todos. Recuerde que Ahora, él al morir pagó por todos los pecados. ahora, a una persona que no conozca al Señor, a una persona que, bueno, yo decía que hoy en día cómo alguien no va a conocer de Dios. Realmente sí hay gente que no conoce. Sí, A esas personas que el Señor, que no conocen al Señor, ¿cómo va a pasar? Hay un versículo que dice que se les va a ser revelado, ¿verdad? En la mente. No, también hay un versículo que habla que ellos serán juzgados de una manera diferente. Ajá. No digamos, Eso. hay que entender una cosa, digamos, bueno, vamos a verlo más adelantito, pero sí hay que entender de que va a venir un momento donde toda lengua, toda nación, todo ojo lo va a ver, todo el mundo se va a dar cuenta. No podría decir que Dios es justo si Él no le revela el plan a las personas. O sea, sería injusto que a los inditos de allá de Australia, que no tienen televisor y todo el asunto, y que no saben de internet ni, ni, ni de las traducciones de los libros porque tienen otro idioma, Entiendo no entonces conozco. que sería que aquí en la tierra, o sea, aquí en la tierra
ellos se van a dar cuenta porque Dios va a usar a cualquier persona para que esa persona se dé cuenta, para que Todo, simplemente todo, conozcan a Dios. todo Hasta donde yo he escuchado, bueno, no me acuerdo qué versículo es y habla de eso. Hay un versículo que habla de la Biblia que ellos van a ser juzgados diferentes y van a ser juzgados por sus obras y conciencia, no por lo... Es que tampoco sería justo, No, tía. tampoco sería justo No, que, porque no sería justo que a uno los juzguen diferente que a mí. no puede ser por sus obras. Vea una como mi abuelita murió y Pero ella estaba mal de la cabeza. estamos hablando de personas que Ella no conoció al Señor. pero nunca lo conoció, Ella nadie, siempre fue así o sea, sí conoció al Señor porque papi le hablaba, pero ella no tenía esa noción de saber y entender en su mente, sí, mira, yo necesito creer en el Señor para ser salva. Ella no tenía eso, conciencia pero de eso. pero una pregunta, Cuñes, ¿ella nació así o toda su vida fue así o es al final que ella fue así? Ella se fue después. Que Bueno, ella entonces pasó ahí estamos y hablando ella de un asunto, mientras estamos hablando de personas que nunca han conocido ni van sí, ella ya por lo menos conoció al Señor. Hola, hola, hola. exactamente. Hola, hola. No, para agregar algo ahí. Una cosa es no conocer y otra cosa es no haber escuchado. Son dos cosas muy distintas. Al día de hoy, ¿quién puede decir que no ha escuchado de Dios? ¿Quién puede decir que no ha escuchado de Jesús? Hay muchos lugares, Fernando, que están totalmente incomunicados. Aunque no lo crea. Sí, hay una tribu actualmente que está totalmente incomunicados y cuando han intentado ir ahí, han matado a las personas. El vacilón del caso, vacilón digo yo, lo curioso del caso o el dato curioso es que todas esas personas que han ido no han vuelto, ¿verdad? Se cree, ¿verdad?, que han muerto por cómo han sido de agresivos, digamos, esos aborígenes o indígenas, no sé cómo se les dice a ellos. Pero tampoco se sabe a ciencia cierta si los han matado o no. Ahora bien, veamos esto. ¿Cómo se divide la historia? Antes y después de Cristo. Entonces, podríamos aseverar que más del 95% de la población ha escuchado de Jesucristo. Por lo menos escuchado. Hablemos de culturas como los chinos, que tienen otros dioses, ¿verdad? Los indígenas y cualquier otras culturas que tienen diferentes dioses y religiones y demás. Han escuchado, sí o sí han escuchado. Ahora sí, la parte que te hablaba de un versículo es que seremos juzgados según la luz que hemos recibido, o sea, según la palabra, porque la palabra es la luz. Entonces, según en función del conocimiento que nosotros tengamos, vamos a ser juzgados. Qué duro eso, porque también al que más ha recibido, más se le pedirá. Habrán personas que sí, murieron sin que nunca les hayan hablado. Esos son otros temas, ya ese es otro tema totalmente diferente, pero también la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Podríamos casi decir que es todo un misterio a la hora que nos muramos de saber quién sí y quién no. Podríamos meter en esa colada a las personas antes de que viniera Jesús, ¿verdad? No, es que antes de que viniera Jesús, Jesús desciende al Seol, ¿verdad? Entonces ahí sí o sí conocieron, tía. Estaríamos hablando más bien de las personas de Jesús para acá. Porque antes de Jesús, ya Jesús descendió al Seol, estuvo en el seno de Abraham. Pero se llevó a las personas que nunca lo conocieron, entonces. Es que, no, vamos a ver. Esos son los que están esperando al Mesías, tío. Exacto. El Seol se dividía, antes de Jesucristo se dividía en dos, que era el infierno y era el seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús es crucificado, él desciende al seno de Abraham. Y todas esas personas que estaban a la espera, ya él se las llevó. Ahora, partimos de la gente que fue después de Jesús, que sí, en efecto, tuvo que haber personas que murieron y nadie les habló de Jesús. Esas personas serán juzgadas de otra manera. Pero al día de hoy, 2021... Eso es lo que yo estoy diciendo, que esas personas serán juzgadas de otras maneras, así como Exacto. podrá haber tal vez
un por ciento de que nunca haya escuchado de Dios. Exacto, pero hoy, yo me atrevería a decir, vea, tía, hoy tiembla y todo el planeta se da cuenta. Llegó lo del COVID y todo el planeta se dio cuenta. O sea, hoy la comunicación es global. No hay un solo país que no se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? De la misma manera también con Dios. Entonces, todos hoy, al día de hoy, es casi imposible poder decir de que nadie ha escuchado. Esa tribu, ay, que no sé, ahí se mete una bullita. Esa tribu, tía, que usted estaba Es mencionando, usted, ¿no? no soy yo, ese sonido no es mío. Esa tribu que tía mencionaba, en efecto, salen inclusive ahí donde los han visitado con drones y todos, y ellos sí empiezan a tirarle a los drones. Pero el dato que no saben es que a esa tribu ya fueron misioneros a predicarles. Entonces, probablemente puede ser que exista alguno ahí adentro ya, que se logró meter, o peor aún sería el caso de que en todo momento lo rechazaron. Entonces, Bueno, en dado lamentablemente, caso, vea, como es un misterio, yo creo que la base sería preocuparse por uno mismo, ser salvo uno mismo, porque a mí, digamos, lo que tratamos de hacer los cristianos es de evangelizar y llevar a personas a Cristo, pero tampoco no está en parte de nosotros que esa persona sea salva. Cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas para poder tener la salvación. En ese caso deberíamos preocuparnos más por salvarnos nosotros que pensar si Dios va a perdonar o no va a perdonar al injusto, porque eso solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos juzgar a nadie, porque con la vara que juzgamos seremos juzgados. En Hebreos 10:16 dice que Dios tiene un pacto con este tipo de personas. Da lo que dice 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Todos los seres humanos sabemos que hay un ser supremo. Dios nos permite la naturaleza, las estrellas, los cielos, el mundo como tal, para poder nosotros distinguir que hay alguien que estuvo por encima de todo eso y que creó todas las cosas. Entonces, como dice Fernando, si hay una parte que van a ser, habrá gente que son salvos sin ni siquiera saber tal vez mucho del Señor o de Jesucristo, pero sí por sus actos, por lo que hacen, porque saben qué es lo bueno y lo malo. Ahí están metiéndose aquí, gente. Dios nos puso en nosotros lo bueno y lo malo. Nosotros, sin que nos digan que matar es malo, nosotros sabemos que eso no debo hacerlo. Yo sé que no debo robar, yo sé que no debo mentir, yo sé muchas cosas, no porque me las hayan enseñado, sino porque ya están como leyes puestas en mi corazón. Entonces, a ese tipo de personas, pues obviamente Dios los va a juzgar por su conocimiento, por sus hechos, ¿verdad? Sin embargo, digamos, si usted se pone a analizar hoy por hoy, casi que lo que es la iglesia católica y evangélica son casi el 33% de la población. Hoy por hoy la iglesia más grande o los creyentes más grandes son los musulmanes. Después está aparte todo lo que es China con el Buda, y después está toda la India, que son millones de habitantes que tienen un montón de dioses. Cada una de esas personas, equivocadamente o no, podrán estar adorando al dios sol, a la dios luna, a la dios vaca o a quien sean. Saben que hay alguien que es superior a ellos y por ellos están creados. Entonces, lamentablemente hay muchos que distorsionan la verdad, y sobre eso Dios los va a juzgar, obviamente. Entonces, lo que nos compete en este momento es saber que sí va a llegar un momento donde todo el mundo, o sea, todo el mundo, no habrá uno. O sea, hay un versículo que dice que no habrá ninguno que pueda decir que Dios no se le haya presentado, que no hubo la oportunidad de que alguien le hablara, o que una canción, o que un testimonio, o que una acción de alguna persona lo haya podido transformar. Porque recuerden que no es ni siquiera lo que dice Pablo, lo que dice Marlon, lo que dice Fernando, o Alex, o Adriana, o los que están aquí. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, el testimonio de nosotros convence más que nuestras propias palabras. Entonces,
es el mismo espíritu que redarguye a la gente del pecado y que están haciendo algo malo y que pues obviamente tienen que arrepentirse. Conozco muchos testimonios de gente que nunca les hablaron de la Biblia ni nada por el estilo, y ellos mismos se dieron cuenta de que estaban haciendo algo incorrecto, que estaban siguiendo algo que no era lo verdadero, y esa sed de justicia hizo que llegaran a los pies de Cristo. Conozco un montón de casos de muchas religiones, de gente que realmente llegaron a los pies de Cristo digamos, sin un padre espiritual o sin esa guía. O sea, es simplemente el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, si creemos que Dios es justo, tenemos que creer fielmente en que a todos se les da la oportunidad. O sea, yo no puedo creer que hay ese indito, ese aborigen de tal lugar que no va a tener la posibilidad de poder escuchar, ver o sentir la presencia de Dios, porque si no sería de una forma totalmente injusta. Entonces, lamentablemente, hoy son más los que se van a perder que los que se van a salvar, lamentablemente. Pero también vamos a verlo ahorita, Fernando, se van a perder por su propio, por su propia decisión. ¿Sí? ¿Verdad? Okay. Es que hay que entender una cosa, Alex. Ya todos cuando nacemos estamos perdidos. O sea, estamos en condenación. No es que yo me ¿Cómo? Cuando todo... Ok. La idea más bien, bueno, no sé, o me explica eso. Lo que yo entiendo es que más bien es al revés, estamos salvos. El problema es a partir de las obras que yo hago, donde no. Todos nacemos con el pecado original, que es el de Adán. La maldición, Dios, o sea, vamos a ver, para que Dios... ahorita vamos a ver el versículo. Dice que por uno entró la perdición y por otro todos han sido salvados. Está haciendo referencia a Adán y a Jesucristo. Entonces, por culpa de Adán... Es que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuando Adán peca, Alex, para más o menos, el pecado de él fue la desobediencia. La consecuencia de eso fue la perdición y el pecado para toda la humanidad. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 8. Es correcto, ahí estamos bien. Toda la humanidad nacemos en una condición de pecadores. Por ende, todos estamos condenados al destino eterno, lejos del Señor. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que aceptan al Señor como su Salvador. Habrá gente que no... Ajá. Voy ahí, sí, porque ahora sí, ahí estamos ya, ahí le meto el caballo. Sí, entonces, vea, el Señor, cuando murió, perdona a todos, y todos son, o sea, entonces, cuando el Señor muere, ¿perdona a todos o salva a todos? Sí, pero no, cuando Dios muere, perdona a todos. Sea la persona, por eso, si perdona a todos sus pecados, ¿es así? Sí, pero si usted... Entonces, ¿es su decisión aceptar a Jesús o no? Ahí voy. Quiere decir que es lo mismo que a la persona que le metió la lanza, él está perdonado y puede ir al cielo si se arrepiente, ok. Ahora, yo nazco, ¿cómo le explico? Vamos a ver, yo no puedo nacer siendo ya que estoy condenado, porque no, o sea, es un ángel, y tras de eso, es un ángel, un chiquito que muere en ese momento es un ángel, le va directo, ok, esa es una cosa, y tras de eso... Eso no es real, primero que todo, nadie no, sí, bueno, es un decir porque es una cosa, es una criatura... Es un salvo, usted es un santo. Es una persona inocente, sí, es un santo. Es una persona inocente y su alma es inocente y todo, y nunca ha conocido pecado, bueno, por ahí usted ya me entiende. De ellos es el reino de los cielos. Es correcto. Pero cuando usted crece... Pero entonces, esa es una, ¿verdad? Y la otra es que el Señor murió por perdonarme, ¿ok? Ahora sí. Pero entonces, ¿qué hace usted cuando usted crece? ¿Qué hace usted cuando usted crece? Cuando yo crezco,
Ah, ¿Qué cuando hace yo usted? crezco. Marlene, Cuando suave, usted Marlene, crece, ¿qué hace déjelo usted? terminar la Sí, idea, sí, tío. Malen, sabe, Cuando usted crece, pero si usted me está diciendo a lo que yo estoy tratando, a lo que yo le entiendo a ustedes, de lo que me están diciendo es que usted nace ya, nace condenado. ya condenado. O sea, jamás. Para mí no es, o sea, para mí Le devuelvo no puede la ser. pregunta para que ustedes se enreden la cosa. Ok. ¿Por qué yo no acepto al Señor como mi Salvador? ¿Por qué yo soy condenado? ¿Por no aceptar al Señor como mi Salvador? ¿O porque yo ya nací en condenación? Para usted, es porque estoy Es que o rechazando. sea, sí, estoy rechazando al Señor, pero porque tampoco creo que Alex, yo nazco condenado. O sea, ¿cómo yo voy a nacer condenado? Alex, Yo me condeno solito, pero un toque, Fer. Yo me condeno solito conforme yo voy creciendo y conforme mis actos y mi libre albedrío. Ahí es donde yo me estoy condenando. Y ahora sí, aunque yo me condene y llegue a arrepentirme de corazón, soy salvo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? O sea, lo que no entiendo, lo que no me cuadra a mí es que me dices, o que me digan que yo nazco condenado. Ajá, Ya, ok. eso es lo que no me cuadra. Fer, ¿ibas a decir algo para contestarle a Alex? sí, hay varias cosas. La palabra de Dios nos enseña, bueno, que nacemos en condenación. Cuando decimos nacemos en condenación, es que hay una condición, ¿verdad? Eso es una condición. Por decirlo así, yo nazco en Costa Rica, ¿qué soy? No, ahí la entendí, pero la palabra correcta es condenación. Entonces, ahora se me Sí, viene a la mente que la palabra correcta es condenación, así dice en la Biblia. ajá, nacemos en condenación. Ahora bien, si nosotros no estuviéramos Nacimos en condenación. si nosotros no estuviéramos en condenación, no necesitaríamos que nos den la salvación, porque ¿para qué la voy a necesitar si no estoy condenado? Por las dos cosas que te estoy diciendo. Porque el Señor ya murió por nosotros y perdonó pecados. Y la segunda, si yo nazco y no conozco el pecado, o sea, me explico. O sea, yo me condeno a conforme yo vaya creciendo. Y si en mis 3 años de edad yo conocí el mal, yo conocí el pecado, imagínate. O sea, no sé si cuánto tiempo tendré para arrepentirme o lo que sea, me explico. Entonces ahí es Ok, donde yo tengo el chance de arrepentirme. Ahí sería yo que yo tengo el chance de arrepentirme porque yo ya conocí el pecado, yo ya hice el pecado ya está en mí. Entonces yo me voy a arrepentir de haber hecho ese pecado. ok, vean, el estándar de Dios es un estándar muy alto. Nosotros creemos, o ya vemos decir, y muchas veces decimos, ese más es buenísimo, él sí es bueno, porque tenemos un estándar según nuestra moral. Entonces, bajo Sí, ok, nuestra moral, ajá. hay gente buena, pero la palabra de Dios nos enseña que ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, nadie es bueno. El nacer en condenación, eso es, veámoslo de esta manera, Alex, venimos bajo una condición o una maldición, ¿verdad? Que es la muerte, en este caso, lo que es el pecado, ¿verdad? Que es lo que nos separa de Dios. Conforme usted va creciendo, usted ya deja de tener no solo la condición, sino que ya usted la practica y ya usted se entrega a esa maldad. Va creciendo y cada vez se hace más malo, por decirlo de alguna manera. Pero no es que sea bueno. Solamente cuando ya aceptamos a Cristo es que Dios nos entrega esos 33 años perfectos de su ministerio por medio de su Hijo Jesucristo por decirlo así, en paga de lo que es la salvación nuestra. Porque dice, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, es lo que yo merecía. Eso, en este caso, se va a llamar misericordia. No recibir lo que merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? La muerte. Eso es misericordia, no recibir lo que merezco. Ahora sí, ¿qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merezco. ¿Qué no merezco? No merezco la salvación porque no he hecho ninguna obra, porque no es por obras para que nadie se vanaglorie, es por fe.
Entonces, en ese momento actúa la gracia de Dios dándome la salvación por medio de esa fe que estoy teniendo en ese momento y recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo la salvación a través de Jesucristo. En ese momento no es que yo llego, no es que empiezo a ser bueno, no, porque sigo con un montón de defectos que Dios va puliendo y va haciendo y va perfeccionando en mí. Pero ya en ese momento, a los ojos de Jesucristo, Él me revistió, me reviste de Jesucristo, y lo que Él ve, lo que el Padre ve en ese momento es el Hijo. Por Ya decirlo así, entiendo, ok, ya entiendo. Ahora, ya entendí, ok, te voy a poner aquí bíblicamente, hasta con los chunchos. ¿Quién es ese perro? Ok, vea. Ahora, lo que no entiendo, lo voy a leer aquí, ya entendí por qué nacimos con el pecado. Ya lo entendí. Entonces, no es lo mismo cuando el Señor nos perdonó. Es que Alex, vamos a ver, ahí tal vez no se tiene el enredo, porque Dios vino a morir por los pecados de toda la humanidad, pero no toda la Ok. humanidad aceptó esa salvación. Entonces, hay gente que sí o sí, por no aceptarlo, o sea, no tienen que hacer nada, ya No, están condenados. ok, Vea estos vamos a ver. versículos. Romanos 5:12 dice, por Sí, sí, tanto, si quieres te lo leo yo, aquí lo tengo yo para que veas. Ya entiendo por qué dicen que nacimos pecadores, ¿ok? Y tienes Ok. razón, aquí dice así, Alex, nacemos con una tanto que naturaleza. Ajá. ahora que tienes la Biblia ahí digital, para que sea más sencillo, búsquese también, además de ese, búsquese Romanos 5:12 Sí, aquí lo tengo, Salmo y lee 51:5, tengo Salmo 58:3, tengo Efesios 2:3, tengo Romanos Efesios 5:12. 2:1, Romanos Romanos 5:12. 8:8. Sí, aquí lo tengo, Romanos 5:12, ese es el primero que te voy 5:12 a leer. y Ok. Primera Corintios 15:21. Ok, ahí voy. Vea, aquí la tengo. Dice así, vamos a adelantar. Dice, nacemos con una naturaleza pecaminosa y la heredamos de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. O sea, de ahí, entonces ya te entiendo. Ese es el ADN que nos Nacimos, transmitió Adán. o sea, sí, exactamente. Por eso todos somos pecadores. Ok. Cada uno de nosotros fue afectado por el pecado de Adán. No hay excepciones. La transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 18. Todos somos pecadores y todos compartimos la misma condenación porque todos somos hijos de Adán. La escritura indica que incluso los niños tienen una naturaleza pecaminosa. O sea, me están contestando las dos cosas cuando te digo que como un chiquito pequeño o sea, ya me lo está contestando, lo cual argumenta el hecho de que nacemos pecadores. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Ahí viene un montón de cosas. Ahora, la pregunta, ya entiendo entonces que sí nacemos pecadores, todos nacemos pecadores por Adán, y que los pequeños, aunque no conozcan pecado, o sea, son pecadores. Pero Ahora, Alex, hay una ley para los niños, hay una ley para las personas con problemas mentales, hay una ley para esas personas que tal vez no tienen la oportunidad, como de que conocieran. eso lo podríamos decir. O sea, los Dice niños, que el asunto con el asunto de los niños es la parte de la inocencia. ¿Hasta qué punto ellos son conscientes de que están haciendo algo malo? Porque los chiquitos, desde recién nacidos, son manipuladores. Ellos saben que con el llanto llaman a la mamá para que les dé tetita o para que los cambien o esto y lo otro. es correcto. Ellos, pero lo hacen inconscientemente. Y egoístas nacen hasta egoístas nacen, lo que vos estás diciendo, o sea, el niño nace y ya tiene esas cosas. Entonces el asunto es cuando ya el chiquito es consciente de que ya le dijeron que eso es malo y lo sigue haciendo. Ahí es donde el chiquito debería entender que
que necesita un salvador, así de pequeñitos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. yo no sé, en los tiempos, hace 10, 20 años, tal vez la inocencia de un chiquito de 8, 9, 10 años, No es jamás la se misma que compara con ahora, un sí. chiquito de ahorita de 5 años. Ahorita el chiquito de 5 años, ya a usted le fuman, le andan viendo que se roban, No, eso andan ya me viendo. quedó claro. Eso ya me quedó, digamos, totalmente claro. Ya estoy aquí Otra cosa, con la Pablo Biblia. Ajá. y Alex, y otra Ah, cosa, además, hay un tema de responsabilidad. En el momento que Dios hubiese elegido por nosotros, no nos deja la responsabilidad a nosotros. Entonces, actualmente, un niño que todavía no tiene cierta conciencia no puede ser responsable de sus actos. Por ende, en ese momento haríamos injusto a Dios si responsabilizáramos a un niño que no tiene todavía esa eso es conciencia un para tema que deberíamos responsabilizar. sí, exactamente, ya eso es un tema que deberíamos desarrollar, que puede quedar ahí. Ok, pero para seguir. Acuérdese que también Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero por eso es que es un tema que me gustaría también abarcarlo un poco más, si hay un momento, de que cada uno busque, al menos, ¿dónde me dice que los niños van a ser juzgados diferente, que una persona va a ser para ver cómo y por qué? Y esa es una discusión bonita. Ese es un tema, Pablo, para que si usted quiere lo pueda anotar y veamos Aquí eso. estamos. Ahora, la otra cosa que no entiendo, bueno, la otra cosa que no entiendo, porque ya entendí lo demás, es entonces Dios nos perdonó. ¿Qué nos perdonó? Los pecados. Pero la pregunta de Alex es, Y él murió ¿a quién le perdonó los pecados? a todos, Ese hasta el mismo ladrón que se merecía morir a la par de él, hasta el mismo que le ensartó la lanza y hasta los mismos que le escupieron. No, Alex, si nos vamos, Alex, si escuche, nos vamos en el pensamiento suyo que los perdonó a todos, entonces ninguno merece el infierno porque todos fueron perdonados. Y eso no es real. Ok, otra cosa, Alex, eso es lo que yo tengo en mi mente. ok, Ajá. otra cosa. Cuando Él está en la cruz, al que le dice, Ajá. hoy mismo estarás en el paraíso, es solo Hoy mismo es a uno que aquel sí, que le que sí. reconoció. Ojo, oiga, ve, Es correcto. esta palabra es importante. Aquel que le reconoció como Ajá. tal. Porque para eso, o sea, necesitamos saber, no solamente saber que le hay, sino aceptarle a Él, saber que le hay, reconocerle como tal. Esa Sí, es la, sí, esa sí. es la diferencia. Entonces, Él no vino a, digamos, Él no le perdonó a todos, porque no, solo aquel que verdaderamente aceptó que le perdonaran. Ahí me deja una gran incógnita. Me deja una Ajá. gran incógnita porque el Señor, o sea, no, perdón. Entonces tendríamos que estudiar eso y voy a estudiarlo, se los prometo. Pero me deja una gran incógnita de que ustedes me digan a mí que el Señor en la cruz perdonó solamente a algunos. No, no. El Señor No. perdonó a todos No, de en ese acuerdo. momento. Ahí No. voy, usando un toquecito. Familia, tiene toda la razón, sí, pero por la cabezonada, por el corazón tan duro, no, algunos no aceptaron ese perdón. Ok, Al no no, ya esa es aceptarlo, otra cosa. Esa es al otra no cosa, porque aceptarlo, igual. porque la fe, o sea, la salvación, el único requisito para la salvación es la fe. Punto. Aceptar a Jesús en su corazón. Exacto, No, es la fe. ok, Entonces, va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo. Jesús en la cruz, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. O sea, Señor, perdónanos al que me acepta. Señor, perdónalos al que me reconoce. Señor, perdónalos a los que saben quién soy yo. Señor, perdónalos a los que no. Así no fue. Señor, él nada más dijo, Señor, perdónalos que no saben, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. No perdona al que está a la par mía, que me reconoció. ¿Usted cree que Jesús no quiere que todos nos salvemos? Él vino con esa intención, que todos nos salvemos. Pero no todos vamos a ser salvos, Alex, porque no sería justo. Ese es otro tema, mi hermano. O sea, es que usted no me está entendiendo. Eso es otro tema. Lo que yo le entendí el tema que yo estoy abarcando en este momento es que ustedes me dicen a mí
o sea, lo que quiero decirles es que en ese momento el Señor está perdonando a todos, o quiere que Dios perdone a todos, ¿ok? Por todos los pecados. Ustedes me están diciendo que no perdonó a todos, solo perdonó a algunos. Ok, sí, Entonces, porque yo vea, les véalo estoy de esta diciendo, manera. yo les estoy diciendo Dios que no, que Él Dios perdonó a todos. todos. Sí, vea, Dios perdonó a todos. Es su decisión si usted quiere aceptar ese perdón o no. Hay personas que cerraron su corazón y dijeron, yo no quiero saber nada de Cristo, de Jesús, yo no por quiero eso. conocer, no quiero saber nada de él, no En quiero el- nada en- con la religión ni nada, y se En el apartaron. Esas son momento las que el personas. Señor, en el momento en que Jesús muere, pide, Señor, perdona, bueno, en mis palabras, Señor, perdona a todo el mundo de aquí para allá, perdónalo, ¿ok? Entonces fueron perdonados. Ok, si la persona que estaba, si la persona que está abajo y lo pinchó, lo sigue odiando, y sigue pecando, lógicamente que él está rechazando ese perdón. Lo ¿Listo? prendo. Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Marlene, que es una decisión. Dios es justo y Dios nos perdonó a todos, pero es una decisión de cada quien de aceptar a Dios o no, ¿verdad? Acuérdese que la Biblia habla muy claro Exactamente, también sí. de que dice, serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Sí, tía, Sí, pero es una vamos a decisión. Es que Es una ustedes lo que no entienden decisión el punto, no de cada entienden quien el en el punto. corazón. O sea, hoy Sí, en día, Dios murió, Jesús, vea, Dios murió, o sea, Jesús murió por todos, sí, por todos. yo lo que Porque estoy si tratando ese mae que lo estaba clavando con la lanza se arrepiente, si ese hombre que estaba clavándolo con la lanza se arrepiente de corazón y acepta a Jesús y reconoció después de que él fue el Salvador, él está salvo. Es así, es simple y Entonces, sencillo, solamente es reconociéndolo. exactamente, las palabras, o sea, lo que quiero darles a entender es que la palabra que yo escuché y que entendí, tal vez en mi mente de pollo, fue que el Señor no perdonó, cuando murió no perdonó a todos. Eso fue así explícito ¿Se fue lo que yo entendí. acuerda cuando Sí, Jesús le sí, pidió no, a sí, Dios? Lo que yo quiero darles a entender a ustedes es que el Señor perdonó todos los pecados de todos. Si usted siguió pecando y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Exactamente, Y va hoy en para el día, infierno. y hoy en día es así. Si yo sigo pecando y no me arrepiento, Alex y tía, porque acaba de decir algo ahí que se puede tergificar. No es porque sigo pecando, porque aún el nacido de nuevo sigue pecando y seguiremos pecando. nacido de Y nuevo, nos vamos, evidentemente, y oiga, y nos vamos a morir Suave, pecando. Ok. Nos El que vamos se a va- morir pecando. Tía, santo, ok. El que se va al infierno. Ejemplos os es dado, dice Dios. Él nos dio un ejemplo. Como el que dice no acepta al Señor. Exactamente, sí. Ok, el que se fue al infierno fue por aquel que rechazó la luz, dice el versículo. El que rechazó la luz, en este caso, a Jesucristo. Correcto. Ese es el que se va a condenar, no el que fue el más malo, fue el que esto, no. Ahora bien, el que se va a salvar no fue el que fue más bueno, se va a salvar aquel que aceptó a Cristo. Y sí, en efecto, como dijo Alex antes, en el último segundo, esa persona se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó. Y sí, el perdón fue para todos en general, para todos. Pero Ahí no está. todos, Alex, lo van a Fer, aceptar. hay una frase. Esa fue la confusión. Esa fue la Sí, confusión tal que yo vez ahí se tuve. malinterpretó. Hay una frase que dice que la muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero no fue eficiente para todos, porque no todos aceptan ese sacrificio. Él sí vino a morir por todos, por todo el mundo. Exactamente. O sea, a partir de ese momento en que el Señor dijo esas palabras, todos fueron perdonados. Pero si al minuto después el que lo picó volvió a picarlo y lo volvió a picar y lo trató mal, Vea, le voy a poner un ejemplo, vea, le voy a poner un ejemplo. Tía, deme un momento. No, así como está usted poniendo ese ejemplo, no, porque entonces ahí podríamos decir y Todos los que murieron antes. dejaría la libre creer que la salvación se pierde. ¿Sí me explico?
La salvación no se pierde. La Entonces, salvación, la salvación la tenemos cuando, o sea, exactamente, yo te entiendo. La salvación la tenemos cuando aceptamos que el Señor es nuestro creador y es nuestro Señor. Le voy a poner este ejemplo para entenderlo, esta analogía. Porque como dijo también Pablo, Decimos, usted, o sea, no solamente por el pecado, o sea, es que estamos mal, sino entonces imagínate, veámoslo sino así. que realmente es cuando lo aceptamos. Veámoslo Ajá. así. Dios viene, o pongamos otro ejemplo, vamos a poner esta analogía. Hay un concurso y alguien viene y deja la llave ahí de una puerta y dice, el que entre por esa puerta tiene todos los premios que estén al otro lado. Y todos preguntan, ¿y para quién? ¿Y quiénes pueden? Él llega y le dice, el que la agarre, todos lo pueden agarrar. Y cada vez que usted agarra, de hecho, se duplica esa llave y hay otra más puede venir y cualquiera lo puede agarrar y entrar y agarrar lo que hay al otro lado de la puerta. Pero fue tan sencillo y era tan sencillo que muchos no lo creyeron en su corazón y simplemente no agarraron la llave y no fueron. Pero era para todos. Igual pasó, es la misma analogía. La salvación era para todos, pero no todos lo aceptaron. No quiere decir que todos. No todos. Ahora lo voy a poner, Porque si ahora usted lo lo voy a pone, poner. porque si usted lo pone con el ejemplo de que ya fui perdonado y al ratito yo sigo haciendo eso da pie a entender o a malinterpretarse de que la salvación se pierde y que ya tengo que seguir haciendo obras para no perderla y no Porque es así. Jesús tiene que volver a morir por sus nuevos pecados. Exacto, lo crucificaría. Ahora le voy a poner un ejemplo a Alex. El hecho de que estamos salvos, como dice Fernando y Pablo, la salvación, eso lo dice la Biblia, la salvación no se pierde, como se lo dije una vez a Cuñes, me acuerdo que yo no me imagino a Dios poniéndome en el libro de la vida y porque pequé me quitó el libro, bórrela, porque pecó hoy, vuélvala a escribir mañana, vuélvala a borrar al día siguiente, eso no es un juego para que él esté escribiendo y borrando. La salvación no se pierde. La diferencia de estar con Dios y pecar, porque nos vamos a morir pecando, es que yo antes pecaba y a mí no me interesaba lo que yo hacía. Yo pecaba y ya, se me iba. Ahora yo peco y la conciencia me dice, el Espíritu Santo me dice que lo que estoy haciendo está mal. Esa es la diferencia de antes y ahora. Porque todos vamos a seguir pecando, Alex. Hasta nos vamos a morir pecando. Nosotros no vamos a... es pecador. El ser humano es pecador por naturaleza. La diferencia de que antes yo antes pecaba y no me importaba las consecuencias. Ni pensaba ni siquiera en las consecuencias. Yo ahora peco y algo dentro de mí me dice que lo que estoy haciendo está mal. Y la conciencia, ese ruidito en la jupa que le es el Espíritu Santo que dice está mal, está mal. Eso me hace a mí confesarle el pecado a Dios y arrepentirme, tratar de no volverlo a hacer. Porque hay que tener también, eso no es analogía para que la gente, eso no es para que las personas digan, ay, porque Dios me perdonó, voy a seguir pecando y voy a seguir pecando. En eso estamos claros, o sea, claros, la intervención mía fue de cuando estamos pequeños y cómo vamos a nacer pecadores si Dios nos perdonó. Entonces, o sea, esa es la analogía mía, no, bueno. Es que lamentablemente ahorita todavía hay muchos cristianos que se llaman ser cristianos, pero no practican. Y la fe sin obras no es válida. No solo cristianos, todo el mundo. Voy a agregar algo más. Es que cristianos es el que cree en Cristo. Cristianos no es una religión. No es una religión. Un cristiano es una persona que cree en Jesús y uno. Sí, pero hay gente que no cree. Exactamente. Esas son las personas. Bueno, a todos en general, Pablo, Alex, vieras que yo voy a aportar algo, tal vez un poco salido del tema, pero con relación a lo que estamos viviendo en esta dinámica. Qué bonito se tornó el hecho de esas dudas. Y con cierta madurez en la fe, se torna bonito porque nos lleva a dos cosas. Uno, a confrontar mi fe, a saber si verdaderamente lo que yo creo es cierto, porque otra persona
digamos, en este caso, veámoslo así, voy a poner el ejemplo de Alex. Alex está debatiendo y lo está debatiendo de una forma muy bonita, de una forma digamos, muy razonable. Y por otro lado, le decimos, mira, esto es así, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que el Espíritu Santo me ha ido a mí convenciendo de, esto es lo que yo he escudriñado, esto es lo que he ido aprendiendo. Entonces es bonito porque vamos viendo que efectivamente vamos creciendo. Porque antes yo recuerdo que esas dudas llegaban a mi corazón y yo me hacía un sancocho. Y yo empezaba, y igual, las mismas dudas que tiene ahorita Alex, en algún momento también yo las tuve. De hecho, Y ver, tuve eso a mí, yo me estoy riendo porque escuchar a Alex ahorita Sí, es retrocederme no sé cuántos años, ¿verdad? exacto, pero qué Pero es rico, rico oiga, porque eso saca lo mejor para que aprendamos, entiendo, Fernando. exacto, pero ¿en qué momento es rico? Es rico cuando de pronto ya usted tiene cierto estudio y cierto conocimiento, porque lo voy a hacer muy franco. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, no hubiera sido nada rico y de pronto incluso me hubiese enojado, me hubiese molestado, pero no, el enojo no es con Alex, el enojo es con uno mismo de no tener, digamos, la sabiduría o el conocimiento para poder refutar. Uno sabe que no es así, que no, hay algo ahí que no está cuadrando, pero de pronto no tiene la base teológica, escatológica o cualquier otra rama, digamos, de la Biblia en donde no podemos refutar o no podemos debatir. Pero es bonito esto porque también son las dudas y también tener la humildad para decir en algún momento, mira, yo creo que así no es, pero no le tengo ahorita la respuesta. Voy a buscar. Me encantó cuando Alex ahora llegó y dijo, voy a investigar. Qué dicha que se está haciendo esta dinámica, qué dicha que estamos aprendiendo, qué dicha que hay esta sed. Que dicha que Pablo nos dejó hablar. No, No, yo lo que pero- le dije a mi esposa la vez pasada, yo lo que le he dicho a mi esposa la vez pasada es porque una de las primeras veces peleamos, no discutimos, peleamos. Entonces, ¿qué le dije yo a ella? O sea, el grupo está para debatir, discutir, bonito, como lo está diciendo ahorita Fernando. Entonces, yo defiendo lo que yo creo, pero lo defiendo no porque Alexander Loaiziga Ramírez lo dice. No. Como le estoy diciendo, aquí estoy con la Biblia y aquí dice en el versículo tal, y en el versículo tal, y siguen todos estos versículos donde me da todo se hace acopla y me dice, no, los bebés nacen pecadores, no, nosotros nacemos pecadores, por Adán, y por esto y el otro. Y con esto que se está diciendo Alex, yo les tiro esta pregunta, porque a veces podemos caer en religiosidad y les tiro esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios se enoje porque le cuestionen? ¿Qué No, creen ustedes? ¿No? que No, no. Lo no. incorrecto no es cuestionarle, es la actitud que tengamos a la hora de hacerlo. En el momento que nos creemos Dios, ¿y por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? No, así no debería ser. Esa sería la actitud incorrecta. Pero que uno llegue y le diga a Dios, pero ¿por qué esto? Es que no lo comprendo. Es que como dijo No, es ahora, que como dijo Alex, en mi mente de pollo, yo lo entiendo de esta manera, pero ¿por qué? Enséñame, Señor. Dame no, porque luz. una de las cosas, exactamente, porque una de las cosas que me confundió mucho, y eso es lo que hay que tener cuidado, tanto los que hablemos, tenemos que tener cuidado porque al haber tantas personas podemos interpretar mal las cosas. Donde yo interpreto mal es donde yo escuché, o sea, que no, o sea, el Señor salvó o perdonó a algunos. No. Entonces, el Señor perdonó a todos. Ahora estamos llegando y estamos cambiando o tal vez explicándolo mejor de que sí, que Él salvó a todos, pero a partir de ahí el que no quiso, no quiso. Alex, tal vez para aclarar, dentro de la iglesia hubo una gran separación porque hay un pensamiento de Arminio y otro de Calvino, donde se hablaba de la predestinación y otro donde se hablaba del libre albedrío. Y viene mucho que ver con el asunto de la salvación. Si Dios sabía Pablo por se quedó qué... pegado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo estoy ¿Sí me bien, yo lo escuchan? escucho bien. Yo estoy bien, yo lo Yo- escucho correcto.
Yo no estoy bien. O sea, digamos, este tema hay que tocarlo con pinzas y gracias a todos por el No, no. respeto que se tienen, porque también yo podría enojarme con Alex, o Alex conmigo, o Fernando con Marlene, o sea, y No, aquí no, se haría no un carnal. Entonces, hay que entender que eso es un tema súper delicado, donde ha habido ya en el pasado división de la iglesia, porque unos piensan de una forma y otros piensan de otra. Si usted quiere meterse un poquito a estudiar el arminiismo y lo que es el calvinismo, se va a dar cuenta de que un mismo acontecimiento se ven de dos formas diferentes. Y entonces entra ahí la predestinación, entra lo del libre albedrío, que ahorita es un tema muy, muy no, por fuerte. O eso sea, tenemos un montón de religiones. O sea, por eso tenemos un sartal de religiones porque cada uno se divide y el líder de una religión se vino de otro porque no pensó igual que el otro líder. Entonces, por eso es que hoy en día vemos eso. Porque el ser humano interpreta según su criterio, si es que no está bien acompañado del Espíritu Santo. Exactamente, porque la Biblia no es de interpretación personal. Ahora, Pablo, Es correcto. ahora una preguntita, Pablo, que me acaba de venir a la mente, que usted mencionó esa palabra. ¿Yo le puedo entregar a Dios mi libre albedrío? No, porque le va a entregar Ya te lo el dio, libre albedrío es no, suyo. el suyo No, ya no pero puede quitarlo. no, yo entiendo, es mío, nadie me lo va a quitar. Pero, ¿cómo le explico? Yo le podría decir a Dios, Que sería él correcto tenga que el yo le diga dominio a sobre Dios, usted. exactamente. Y, O vamos a, le voy a dar un ejemplo, espere. O le voy a dar un ejemplo, espere un toque. Verás que yo le pido. perdón, Alex, pégale. Ya pasamos la hora, después Dele. no me digan que soy yo el que hago esta cosa No, larga. está bonito, déjalo que así ¿Sabes aprendemos por qué? todos. ¿Sabes por qué? Porque yo a veces he orado y le digo al Señor, Señor, ¿por qué me permites pecar? No quiero pecar más. No me dejes pecar más. Ayúdame, dame la armadura, dame la fuerza para no pecar y no tener malos pensamientos. O sea, deseo estar contigo, te amo, todo lo que usted pueda pensar. Digo, Señor, por favor, no me dejes pecar más. No quiero. Te amo y quiero estar contigo y mi corazón está contigo. No pasa eso. Digamos, Porque Papi, Ale, le puedo hacer una pregunta, papi, así, porque el sinceramente. libre albedrío, porque tenemos libre albedrío todos los Sí, yo sé. días, porque tenemos todos los días cuestiones diferentes, entonces. Pero acuérdese que es decisión de uno, pero mi pregunta es esta. Usted, bueno, yo sé que usted está con Dios y quiere usted lee la Biblia. Últimamente, ¿no? Antes sí. Ok. Le voy a Biblia. decir algo, vea. Yo antes decía, ¿cómo es que la gente, yo veo que la gente, bueno, en las iglesias, cuando iba a las iglesias, la gente lloraba y cuando hablaba de Dios, ¿cómo puede llegar uno a amar a Dios? O sea, yo le decía a Dios, yo quisiera sentir eso. Yo puedo decir te amo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Y yo decía, pero yo quiero sentir eso, que la gente llora cuando habla de Dios y lo ama. Yo ahora lo siento, yo ahora puedo decir, yo escucho una canción y a mí se me paran los pelos, yo me pongo a llorar, yo me pongo a alabar, yo oigo a Dios y yo ahora lo amo. Y puedo decir que lo amo y ese amor lo siento. Pero ¿sabes de cuándo me pasó a eso, Alex? En el momento en que yo empecé a abrir la Biblia y empecé a leerla. Cuando no entendía, porque hay muchas cosas que no se entienden, yo me ponía a ver películas, entonces yo decía, como la película de Moisés, yo ahora entiendo este libro de Mateo, que empieza con toda la genealogía y que ese montón de nombres, y que pereza meterse ese montón de nombres. Yo ahora sé quién es Abraham, cómo se llama el abuelo, cómo se llama el papá, cómo se le llama el hijo, y que este es el nieto y que este es el bisnieto. Así fue aprendiendo, entonces cuando yo abrí la Biblia, ya entendía, y eso me fue dando amor, me fue dando esa pasión. Les puedo dar mi testimonio. Claro. Vea, les voy a dar el testimonio de mi vida en relación con Dios. Bueno, nadie sabe, o sea, todavía ahorita hoy en día lo hago, pero antes era un asunto peor porque era más joven uno. Entonces uno andaba para arriba y por abajo en bares, tomando y haciendo loco de loco.
Cuando yo conocí a Vanessa, ella me llevó a los pies del Señor. Una tarea, yo la puedo categorizar como una tarea imposible. Donde yo hablé cara a cara con el pastor y le dije, usted está loco, man. O sea, ¿cómo me va a decir usted a mí que yo no puedo ir a un bar si yo no estoy haciendo nada malo? Así se lo dije en la cara al señor, ¿cómo se llama el negrito aquel, amor? Al pastor, ¿cómo se llama? No sé si lo conocen Nelson usted. Paredes. A Nelson. Se lo dije en la pura cara y en la oficina de él. Le digo, usted está loco. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo no puedo? O sea, ¿cómo usted me va a decir a mí que yo no puedo ir a un bar? ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada malo. Bueno, se imaginarán qué más cosas podría haberle dicho. Ok. Eso fue una discusión y el mae quedó desde ahí en que dice, no, Dios va a trabajar con él porque conmigo tal vez todavía no. Ok. Yo era uno de los que decía, estar brincando, levantando la mano, esos maes son locos. Perfecto. Y ustedes podrán imaginarse un montón de cosas más que puedo haber dicho. Gracias a Vanessa, yo se lo digo así, gracias a Vanessa, yo llegué a los pies de Dios. Yo llegué a los pies de Dios y yo era un loco más en el que estaba brincando y lloraba y sentía el Espíritu Santo. Gracias a ella, yo me metí muy de lleno a leer la Biblia, muy de lleno. Gracias a ella, yo ayunaba hasta 3 días seguidos, cuando estaba muy metido con el Señor. Gracias a ella o gracias al Señor, yo formé un grupo en mi trabajo para leer la Biblia en el tiempo de almuerzo. Yo les puedo contar un montón de cosas. Yo al Señor le pedía todos los días y cada vez que leía la Biblia, pues lógicamente poderla entender. Y le pedía sabiduría. Que me diera un poquito, un toquecito de sabiduría para poder entender un montón de cosas que no podía entender sobre la Biblia o sobre Él. Y al final le pedí tantísimo y al final se abocaron mis oraciones en solo una cosa, en poder y en querer amar a Vanessa. No se pudo, lógicamente, porque no puede ser así. Pero mi testimonio es ese. Yo estuve muy metido con el Señor, demasiado metido, y es una paz, y yo comprendo la paz, y es algo hermoso. Pero yo me salí de ahí. Y me ha costado meterme. Sinceramente me ha costado meterme mucho. Y sé muy bien que lo voy a volver a hacer. Lo sé muy bien. Entonces, nada más para que ustedes sepan cómo ha sido más o menos mi vida con Dios, ¿verdad? Yo lo conozco, no sé si puedo decirle muy bien o qué, o sea, sí sé sí sé poco lo que se siente estar con él, lo sé. Nunca vamos Y a a mí me terminar alegra, de conocerlo, Alex. Eso es lo bonito de esto. a mí me alegra, Gracias por su exactamente, testimonio. y Algo a mí que me yo le alegra explico, que Pablo y Fernando estén en esto. Y ¿saben qué? Me metí en esto porque sé muy bien que pronto otra vez voy a volver a estar Amén, como amén. antes. Así es. Ujú. Qué dicha Dios escuchar eso. usted sabe perfectamente que Dios pone el ejemplo, ¿verdad? La palabra que cuida el pastor que dejó a sus 99 ovejas y pueda recoger solo una. Yo también, Marilyn fue la que me llevó a los pies de Dios y yo sé que a ella Dios la va a volver a recoger porque ella se alejó mucho de Dios. Pero yo sé que Dios habrá la obra y siempre va a ser así, papi. Aunque uno se aleje, Dios siempre lo va a traer a uno y lo va a traer a uno.
Lo que sí le he dicho yo mucho a mami es que uno no puede amar a quien no conoce. Y la manera de amar a esa amar a esa persona y conocer a esa persona es por medio de la Biblia. Que mucho nos da pereza, porque a mí me da pereza a veces agarrar la Biblia y leerla. Pero es cuestión de nada. A mí me da risa a veces, o no sé si es la palabra adecuada, pero yo agarraba, digamos, la Biblia porque mi pensar era poder guiar a personas, por ejemplo, en algún tema, qué sé yo, por ejemplo, de matrimonio. Entonces yo leía toda la Biblia, donde podía leer la papá, y todo lo que decía algo de matrimonio, porque antes no teníamos esto. Antes no teníamos esto que vos buscas y titim pum pum y una vez. No, no. O sea, antes tenías que tragarte la Biblia y leerla porque leerla. O sea, no hay otra. Antes no teníamos esto. Entonces, yo agarraba cualquier versículo que decía, que el matrimonio, que el esposo tiene que la esposa tiene que, entonces los apuntaba y lo ponía para matrimonios, para adolescentes, y empezaba en eso. Y ahí ese libro lo tengo. Todavía ese cuaderno lo tengo ahí. Lo tengo y cuando ustedes quieran se lo puedo mostrar, donde viene especificado y donde alguna vez quise hacer algo como para guiar a personas. Eso, digamos, Alex, para mí, ese es, y lo que decía Tia Marlene sobre si podemos entregarle el libre albedrío a Dios, ese es el camino del cristiano. ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y eso va a pasar cuando moramos. Sin embargo, No. Sin embargo, ese ir cayendo, levantándonos, cayendo, levantándonos, pasar del primer amor a otra vez volver, es difícil otra vez volver a agarrar la fuerza y otra vez volverse a O tal meter. vez exactamente viví lo que era el primer amor y lo viví muy intenso. Y a todos nos ha pasado, Alex. O sea, usted no es el único y por eso le digo que ese es el camino del cristiano. ¿Qué es lo bonito? Que cuando otra vez, como dice Tia Marlene, usted vuelve a interactuar con la palabra, esa es la que lo va a saciar a usted y va a darle no solo entendimiento, no solo amor, no solo todos los beneficios que es estar con él, el sentirse en paz, para mí eso no tiene precio. Ese camino va a ser de altos y bajos. Entonces, ¿qué es el asunto? No autoflagearnos, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y cuando caemos, nosotros mismos nos enjuiciamos, ¿verdad? O sea, ¿para qué andar hablando de Dios si mira, estoy tomando? ¿Para qué andar hablando de Dios si estoy haciendo esto otro? Entonces, nos sentimos culpables al punto de que nos alejamos de lo que realmente nos hacía estar bien, ¿verdad? Y eso es una trampa muy fuerte que usa el diablo para que nosotros nos alejemos de Dios, la culpa. Entonces, sobre entregarle libre albedrío a Dios, eso no sucede porque eso es un regalo que Dios le dio a usted. Sin embargo, nosotros somos esclavos de Él por amor. Entonces, en el momento que yo me decida a entregarle todas mis fuerzas, todas mis ganas, todas mis pasiones, todos mis deseos, todos mis sueños a Dios, la cosa empieza a cambiar. Pero es un proceso, algunos de meses, otros de años, y habrá algunos que posiblemente mueran y no lo puedan saborear. Lo que sí sé es que entre más rápido se pueda meter uno en la palabra, de lleno, o sea, de día y de noche, porque al principio da pereza leerla, pero si uno se mete de lleno, llega un momento que usted, o sea, quiere masticarlo, quiere comerlo, quiere aprender más y se le pasa el día y usted dice, pero puña, necesito más tiempo para poder. Y es ahí donde la presencia del Señor empieza a obrar milagros en la vida de uno. Entonces es ahí donde el testimonio no cambia. Más adelante tal vez habrán pecados que cometemos que usted dice, ya no lo necesito, ya no necesito eso, y la gente va a empezar a ver, uy, vea, Alex que era un mal hablado, ya dejó de hablar mal, o Alex que era súper negativo, ya no es negativo, o Alex que era colérico, ya no es colérico, no sé, el que sea. Y eso es testimonio para salvación de las demás personas. Y no hay nada más rico, o sea, yo creo que no sé si ustedes lo han podido experimentar, pero no hay nada más rico que definitivamente que la gente vea un cambio en uno, que la gente, o sea, regalarle a la gente que Dios sí existe a través de mi testimonio. No hay nada más valioso que saber que gané un alma más para Cristo
no por todo lo que yo sabía, sino por todo lo que yo hacía. No hay nada más, o sea, ahí usted siente que está cumpliendo la tarea con Dios y dice, Señor, gracias, ya ahora sí me puedes llevar al cielo, ya ahora sí siento que estoy haciendo lo que tú el propósito por el cual tú me enseñaste. Tía, levantó la mano, quería decir algo. Algo que no sé si será correcto pensarlo, pero nosotros, como todos los seres humanos, nos preguntamos cuál es el propósito de nosotros en esta vida, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, y hay mucha gente que busca el propósito de su vida. Yo veo que el propósito debe ser acercarnos más, o sea, parecernos más a Cristo. Porque si nosotros hacemos como Él, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero si yo creo que el propósito de cada persona en este mundo, no sé si estoy bien o estoy mal, es parecernos y hacer la obra como Cristo, porque si todos hiciéramos eso, sería lo mejor que pudiéramos hacer, o sea, las cosas que no podemos hacer, como amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, poner la otra mejilla, bajar en muchas cosas. Las cosas que Cristo hacía que no podíamos hacer. Yo no sé si está bien pensar que el propósito de nosotros sería parecernos más a Cristo. Ese es el propósito, claro. Alabarlo, etc. Dale, Alex. Ok. Bueno, en esa cuestión, entonces yo le digo a usted, entonces le pongo a usted y le digo, entonces Dios nos trajo aquí para amarlo a Él, para exaltarlo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Eso es lo que vamos a vivir en el cielo. Ahora, eso es lo que vamos a vivir en el cielo. Ahora, o sea, ok, va. Entonces usted me dice que sí, que el propósito de nosotros aquí es, Dios nos trajo aquí con el propósito de alabarlo a Él. Pero Él tiene ya en el cielo Ángeles. miles, no necesariamente. miles de ángeles que hacen su labor. Sí, pero papi, veces, no 75 veces mejor que uno. No me refiero a pero no alabarlo tienen, directamente. Alex, O sea, no me refiero ¿saben a a quién alabarlo. no tienen? ¿Saben a quién no tiene? Y él está muriéndose para que lo haga. A Alex. Solo por eso vale todo lo demás. Él Yo no está esperando estoy que sea hablando. Marlene, está esperando que sea Pablo. Él no le importan los ángeles. Él sabe que usted está por encima de los ángeles, ¿verdad? Sí sabe eso. Él está diciendo que sea usted, que sea yo, que seamos nosotros, O sea, por yo no me encima de refiero todos. a alabar. Yo no me refiero que estemos como los ángeles alabando, porque hay ángeles en el cielo que están alabando las 24 horas. Me refiero a que seamos, o sea, las enseñanzas que Él nos dejó, que nosotros las sigamos. Como cuando el amar al prójimo, el cumplir todos los 10 mandamientos, hacerlo como, o sea, parecernos más a Él en las cosas que Él hizo aquí en la tierra, no que seamos unas personas que estemos las 24 horas adorándolo a Él, porque... Es que, ¿sabes qué pasa, tía Marlene? Que la gente cuando uno habla de alabarlo, suena como que es un trabajo muy cansón, muy aburrido, o sea, pero para eso están otras personas, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tanta vara para terminar en eso. Disminuimos lo que vamos a sentir al alabarlo. Entonces, no hay punto de comparación, pero imagínense ustedes al ídolo de ustedes de toda la vida. Y ustedes dicen, uy, yo daría todo lo que fuera por estar con el cantante preferido, con mi actor preferido. No sé, llámese este mae de Queen o Madonna o el que ustedes, Elvis Presley, no sé, el cantante que ustedes decidieron. ¿Qué sienten ustedes de emoción cuando van a un concierto? Cuando van a cantar las canciones de ellos, cuando van a disfrutar estar con ellos. Ahora imagínense que ustedes pudieran estar, que él les pudiera permitir cenar con él. O sea, ¿qué sentirían ustedes? ¿Qué emoción podrían estar viviendo de estar con esa superestrella famosa que ustedes siempre han adorado? Obviamente no hay punto de comparación, pero si ustedes magnificaran eso que ustedes sienten con ese ídolo a nivel de Dios, o sea, lo que vamos a sentir, el hecho de estar en su presencia, el hecho de estar, o sea, nosotros vamos a querer estar todo el día adorándolo, es que no hay mejor sensación que esa, y sé que cuesta mucho poder transmitir realmente qué es ese sentimiento, qué es eso, porque tal vez ahorita lo vemos como qué aburrido, es que ni siquiera lo vamos, o sea, vamos a ver, si volvemos al ejemplo de los cantantes,
a mí me gusta el rock y yo tengo que ir a orar a un cantante ranchero, y obviamente se me va a hacer cansón, se me va a hacer aburrido, se me va a hacer tedioso. Pero en ese momento, como ya vamos a estar transformados, nos va a dar un cuerpo nuevo, renovado, ese cuerpo va a estar deseando todo en la eternidad, pasarla con él, conocerlo más, saber más de él, No, entender, Señor, ¿por qué hiciste el Y, espacio tan grande? O sea, imagínense todo lo que vamos a estar allá, pero horas de horas. aparte, dígame una cosa, no, hoy Pablo, en día pasa eso. Hoy en día, ajá. ¿a quiénes le corresponde pasar? ¿Serán a los de 1000 años que van a reinar con Jesucristo? ¿Nosotros vamos a estar ahí o no? Sí, nosotros vamos a estar ahí, pero nosotros tenemos un Porque cuerpo transformado. sí, Nosotros pero vamos a estar desde Jerusalén al tercer cielo, podemos estar en una comunión completa porque tenemos un cuerpo totalmente renovado. porque hay personas, bueno, Armando Lucien me gusta escucharlo por la teología que él tiene, pero él habla de que vamos a tener una vida normal, vamos a cosechar, vamos a sembrar, vamos a comer lo que nosotros sembramos. Posiblemente, Okay, eso no vamos está en a la ver. Biblia, pero posiblemente porque sí dice que vamos a comer, sí dice o sea, dice que Vamos hay a un ver más. felices, ahí no va a haber hambre, no va a haber hambre, no va a Se haber supone que va a ser temor. No. se supone que No es va a un haber tipo hambre de Edén. porque la Biblia habla de que vamos a cosechar, nosotros vamos a cosechar y vamos a comer lo que vamos a cosechar. O sea, estamos hablando como en los tiempos de antes. Retroceda usted digamos como los años de Jesús. Como los años de Jesús, que todo el mundo cosechaba y comía de sus propios frutos. A mí me encanta esa idea. Ya, quién sabe, sí. O sea, lo único que yo le digo es eso, que no vamos a tener, o sea, vamos a vivir felices con él en un paraíso. Vea, Y vamos a tener ese tema que estamos viendo ahora, yo le digo a usted, entonces, con la misma pregunta, o sea, entonces, vamos a ver, ¿para qué Dios creó al hombre? Adán. lo creó por amor, porque quería, acuérdese que esto es creación, es creación de Jesús. ¿Por qué lo creó? ¿Ah? O sea, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Qué fue la necesidad? Él no para tenía amarlo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios dice, voy a hacer a Adán del polvo de la tierra, o sea, ¿por qué lo hizo Adán? Yo personalmente creo que él, en su esencia de creador, porque él creó a los ángeles, creó a los demás, posiblemente usted puede decir, no necesita que me adoren, porque ya tengo quien me adore. Él necesitaba sentir ese amor de su propia creación, ¿verdad? Saber que no lo están alabando simplemente como los ángeles porque les tocó o porque levanta la mano ahorita, pase. De hecho, Dios nos creó con el libre albedrío. Sí, yo personalmente creo que Dios nos creó porque Él quería amarnos, Él sabía que nosotros íbamos a existir, que nosotros íbamos a decidir estar junto con Él por amor. Entonces es un asunto, o sea, recuerda que el tema de amor es un tema tan grande, tan difícil de poder explicarlo, tan difícil de poder solidificar esa idea, es muy completo, o sea, porque Él viene a morir por nosotros, Él pudo haberlo hecho de otra forma, o sea, hay muchas cosas que cuando hablamos del amor de Dios es muy, muy difícil de poder entenderlo. Posiblemente esas son respuestas que cuando estemos allá en el cielo, Señor, ahora sí, de tú a tú, explíqueme, ¿qué fue la vara? O sea, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué no nos hizo de esta otra forma? ¿Para qué tuvo esa necesidad de crearnos? O sea, ¿por qué Dios, o también váyase más atrás, o sea, cuál fue la necesidad del Señor de crear a la tierra, crear todo, o sea, y crear al hombre? Esa es la pregunta que les dejo ahí. Esa pregunta, apúntela es usted como, y cuando estemos allá arriba se la pregunta exactamente. a Dios. Y la otra es, o sea, viene siendo lo mismo, ¿por qué me creó a mí? Adri quería decir algo. Yo levanté la mano, levanten la mano, Adri. por favor. Dígalo, Adri. Es que, bueno, en explicarlo con mis palabras, a como yo lo entiendo, Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, Él quería verse reflejado. Hizo tantas maravillas como la tierra, el mar, los animales, todo lo que todos sabemos. Entonces yo digo, Él quería verse plasmado
en las personas. Por eso fue que él creó el ser humano. En mi pensar, así como para traducírmelo para mí más sencillamente. Es una respuesta muy válida. Igual como uno revive todo lo de uno en los hijos, ¿verdad? Que uno quiere que los hijos le vayan bien, que los hijos trasciendan, crezcan, y uno siente como que esa victoria de ellos, esa victoria de ellos es como... porque uno quiere tener, o sea, por ahí vamos entonces, por ahí vamos. O sea, yo no, le voy a leer esa, esa igual hay que investigarla, hay que investigarla. Pero sí, le voy a poner aquí algo. Sí, aquí le voy a poner algo, o sea, ¿por qué Dios creó a Adán? Dice, Dios creó al hombre formándolo, bueno, de polvo de la tierra, ya sabemos, de barro lo formó. De Dios mismo recibió el hombre ese aliento vital que nos hace vivir y ser criaturas capaces de percibir su voz. Entonces, a lo que usted me está diciendo o sea, podemos amarrar también a lo que usted está diciendo, o sea, y lo que dice la gorda, pero como que hay que investigar un poco más sobre eso, ¿verdad? Me comprometo, si después de, es que vamos a ver, vean, chiquillos, porque yo sé que tal vez ustedes sienten que no ha habido ni pie ni cola, porque, vean, no pasamos ni de los dos párrafos de la primera hora, que esto ya lo habíamos visto. Esos temas, Alex, me acuerdo que se tocaron... No, porque si lo hemos visto, o sea, si lo hemos visto... lo tocamos el primer miércoles que usted no estuvo, entonces hay que volverlos a tocar, pero, digamos... Pero, Pablo. Sí, señor. Pablo. Sí, señor. O sea, que eso me lleva a mí a pensar en parte del formato. Yo sé que, digamos, la hora o hora y media, no sé, lo que tengamos se hace muy corto cuando realmente existe un planeamiento y un tema bien formado como lo ha estado dando Pablo. Y es, a veces podemos verlo de diferentes formas, podemos verlo como una falta de respeto, ¿verdad? O podríamos verlo inclusive hasta como no, es parte del crecimiento y demás, pero podríamos unificar ambos y decir, ¿qué les parece? Pronto, no sé, es una idea o propuesta que se me viene a la mente. ¿Qué les parece si hacemos una segunda reunión para tocar todos los temas de existencialismo? Porque creo que eso es lo que está pasando. Es que sabe que es el problema también, Fernando, que cuando el tema se está dando es cuando a uno se le surgen las ideas o las dudas en el momento. Estamos de acuerdo, pero entonces, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Se me ocurre que de pronto podríamos hacer una en donde todas esas preguntas, porque vean, a mí me hizo gracia. Por eso le estoy diciendo a Pablo que anote, yo le estoy diciendo a Pablo, anote todas estas dudas que tenemos, pues para poderlas, yo buscarlas, Pablo buscarlas, todo el mundo buscarlas y debatir de una forma bonita. A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia cuando Pablo decía eso, porque a mí también, o sea, todas estas preguntas son preguntas que todos las hemos tenido y es más, yo sigo teniendo todos los días. Y a veces, por eso. Y a veces eso se convierte en una pelea, le llamo yo, una pelea bonita con Dios, porque yo empiezo a decirle, Dios, pero ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Y empieza a surgirme como esa pasión y ese deseo que ahora que decía te amar. Hay una pasión. Saber más, hay una pasión bonita. Y creo que es un tema incluso profético. En los últimos tiempos habla de cómo el ser humano va a tener esa sed y ese deseo de conocer, ¿verdad? De Cristo y saber más. Entonces, yo creo que ahorita es importante darle o sea, vale la redundancia, darle importancia a esa inquietud, a ese gusanito que nos está picando todos de una u otra manera. Por más que hemos leído, escuchado y demás, todavía no podemos decir que somos grandes escatólogos o teólogos, una cosa así, no. Entonces estamos en un aprendizaje en donde es bonito irnos acompañando, ir viendo, porque ¿qué es lo que nos está pasando? Lo mismo en la iglesia primitiva, ¿verdad? De que queremos saber y demás. Es más, el mismo Pablo y los mismos apóstoles tuvieron sus diferencias. Y los apóstoles que incluso anduvieron con Jesús fueron en algún momento, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? El término correcto. Digamos, voy a utilizar regañado, pero no es regañado. Regañado por Pablo, ¿verdad? Exhortados. Exhortado, correcto, por Pablo. Entonces entendemos aquí que ninguno tiene la verdad. Exhortado es motivarte a, ¿verdad?
Exacto. Yo te exhorto, Pablo, te exhorto a que estudies este versículo de la Biblia o no sé, te exhorto a eso, o sea, es te un corregir en motivo. amor. Te Es motivo corrección en eso. amores también. Exacto, es una corrección en amor. Entonces, ¿qué es lo bonito de eso? Que ojalá Dios nos lo permita, ¿verdad? Ir creciendo realmente en eso, en amor. Porque Pablo lo decía, si tengo el don de eso y tengo el don de lo otro, puedo hablar toda la lengua de sabidas y por haber, puedo hacer milagros, puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, que Dios nos vaya forjando, nos vaya formando en amor, nos vaya dando de eso. Y sí es importante, yo creo que a mí en lo personal, para mí sí es bastante importante el tema del existencialismo. Yo creo que vivimos en un mundo en donde todos, de alguna u otra manera, ya sea en Cristo o sin Cristo, vivimos en un constante existencialismo y preguntándonos constantemente por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Y si la Biblia tiene respuesta para todo, es parte de ese escudriñar. El escudriñar es estudiar, es ir más allá y demás. Entonces, para no dejar de lado, digamos, el mensaje que Pablo ha preparado, ahí la tengo. y tal vez no seguirlo interrumpiendo para los siguientes, ¿verdad? Que él no lo dé y tal vez en una reunión por aparte. No, tranquilo. Es que digamos, vamos a ver. Alex, quería decir algo. Yo me muerdo la lengua porque tengo o sea, cada vez que ustedes dicen algo, yo quiero meterle. Qué dichoso es usted, Pablo. Yo también. Yo no me contengo, man. Ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo pero me alegro, o sea, me gozo porque sí, yo los dejo. O sea, qué bonito, quiero decir, ¿no? qué bonito qué bonito que todos estén compartiendo. Nada más, o sea, para que sí sepan que aquí hay pies y cola, lo que estamos viendo es escatología. La escatología es un tema muy amplio, y lo estamos viendo así muy por encimita, pero es más que todo que ustedes entiendan qué va a pasar cuando moramos, qué va a pasar cuando en los tiempos finales. ¿Por qué este tema? Fernando me está diciendo la esposa, Pablo, y no será que es mucha carne y hay gente que todavía no ha podido, que está con lechita y no sabe masticar todavía? Posiblemente, pero o se meten en el tren y van a tener esas dudas y van a crecer, porque así nos toca a nosotros también. Pero sí quiero que sepan que hay un planeamiento con esto, es porque los tiempos están acortándose, las cosas están pasando, y a mí me gustaría que por lo menos tuviéramos el resumen o la visión macro de qué es lo que va a pasar, porque están sucediendo ya cosas y ustedes pueden decir, y fue puña, realmente eso está en la Biblia. Uy, Señor, está pasando tal otra cosa. Entonces, más allá de atemorizarnos de que viene el fin del mundo, es que bueno, ya viene Jesucristo por nosotros, viene por su iglesia. Entonces, eso es lo que se viene tocando. Sí podemos volver otra vez al asunto del existencialismo, podemos otra vez a las bases con lo que es la Biblia, y porque han surgido esos temas ahí, esas dudas. Entonces, creo que con su debido tiempo lo vamos a lograr. Terminemos este y empezamos con esos otros, ¿de acuerdo? Ahora sí, Alex, suéltela. Yo tengo dos cosas nada más, ok. Bueno, a veces he escuchado de personas o de mi misma familia que dicen, o sea, ¿de dónde empiezo yo a leer la Biblia? ¿Cómo hago yo para leer la Biblia? O sea, si yo agarro y abro y Dios me va a iluminar porque abrí la Biblia en la página que era. O sea, ¿cómo hago yo para leer la Biblia? O sea, ¿a dónde empiezo? ¿Qué hago? Yo les puedo decir que cuando yo empecé a estudiar la Biblia fue por necesidad de aclarar este tipo de dudas. Entonces, ahí es donde usted poco a poco, dijo Pablo o lo dijo Fernando, el gusano va a crecer y te lo digo por experiencia, usted no quiere dejar de leer la Biblia, no lo quiere. Uh-huh. Pero para esas personas que dicen, ¿cómo hago? ¿Dónde empiezo? Si tengo que empezar de Génesis, si tengo que empezar después de Hebreos. No, empiece con Juan. O sea, yo no sé realmente si tiene que ser así. Yo lo único que le puedo decir es que si usted tiene una duda con algo, haga el escrutinio en la Biblia.
y poco a poco usted verá que usted se enamora y usted dice, más bien voy a leerme, terminar de leerme Job, porque algo me llevó a un versículo de Job y me encantó, entonces voy a seguir leyendo Job, que es una cosa tremenda. Entonces eso es una de las cuestiones que yo le digo a esas personas que dicen eso. La otra es, si ya vieron los temas o el tema que te estoy diciendo del por qué estamos aquí, o sea, porque Marlene lo dijo, ¿verdad? Marlene estaba hablando algo sobre eso. Entonces yo les dije a ustedes, entonces, ¿por qué yo estoy aquí? ¿O por qué entonces Dios creó a Adán? O sea, si ya vimos esos temas, entonces, ¿por qué no está claro? ¿O por qué no me lo replican? Si ya lo vieron y ya está claro, ¿me explico? Pablo o Fernando o el que dio esa charla o no sé. Sí, no, está súper bien. Es que, digamos, mucho Alex, porque es que yo me trato de morderme, porque una pregunta así nos saca totalmente de contexto. Entonces, sí, muy rico, aprendimos eso, pero y ahora no sabemos ni por qué empezamos por ahí. Entonces, tratando de llevar ese orden, hay muchas cosillas que hay que dejar. Yo digamos, el planeamiento que tenía era, bueno, que salen las dudas y todo, y interactuamos en el chat. La idea es que el chat no sea muerto y que sea solo Pablo que esté compartiendo, ¿no? O sea, cada quien, si tiene dudas, pregunta. Marlene es una que lo usa, me parece a mí, como debería ser, ¿verdad? Aclarar dudas. Fernando ahí se mete y tira los Pablo, versículos. Ajá. el único, bueno, lo digo por mí, al menos con el chat, yo soy uno que durante el día yo paso muy ocupado. Y que a mí se me complica estar siguiendo el hilo. Y así, muy honestamente, soy a veces, por ejemplo, veo 80,000 mensajes y la verdad me da tanta, así siendo muy honesto, me da tanta pereza, y no solo en en todos los grupos que hay, a mí me da pereza como ponerme al día. Entonces, ¿qué hago? Nos damos cuenta. No lo leo. Sí. Sí. Sí, No, simplemente no lo leo. Así pasa. Así me pasa también a veces, por eso es que hay. Sí, digamos. Pero cuando yo me otra cosa que podemos hacer es, otra cosa que podemos hacer es, son 2 reuniones a la semana, una para aclarar dudas y hablar como estamos hablando ahorita, y otra para dar el tema, porque sí, los temas de los últimos tiempos es muy importante, porque hay mucha gente que se burla de nosotros cuando hablamos de que los tiempos están a la vuelta de la esquina. Entonces, ir aclarando eso bíblicamente para que la gente entienda, y podemos hacer dos reuniones por semana para que tengamos, si no quieren interactuar por el chat. Suena muy bonito, pero lamentablemente con costos se meten a esta. Yo sinceramente dudo que vayan. Sinceramente digo eso, sí, exacto. Ahora la respuesta de cómo empezar a leer la Biblia, todo el mundo, la mayoría de la gente coincide con que sea por el Evangelio de Juan, que habla del amor de Jesús. Esa fue también mi experiencia, o les doy el tip de cómo fue que yo empecé a meterme de lleno a leer la Biblia. O sea, eso es como un tip mío o muy personal, porque yo no sé, hoy en día... El Evangelio de Juan es muy bonito, porque habla del amor que Dios nos tiene a nosotros, y habla de la vida de Él. Usted empieza a leer y a leer, o sea, ¿qué es el gusano que nos da a nosotros para seguir leyendo la Biblia? El saber o el querer contestar una duda que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, por ahí es que es donde yo puedo decir eso. Otro teólogo puede decir, no, es que usted tiene que aprender, usted tiene que iniciar en Juan 13:2, exactamente ahí tiene que iniciar. Pero, o sea, eso es una cuestión que yo les digo nada más, o sea, es por mí, por mí. Y en cuanto a las reuniones, digamos... Es que dice Anal. Levantó la mano. Dice Anaí, no es Anal. Anaí. Entonces quite la L en mayúscula, porque suena anal. Digo, se lee anal. Anaí, bueno, ahora la quito, bueno. Perdón. En cuanto a las reuniones, sí, en cuanto a las reuniones, digamos, sí está lo que dice Pablo, o sea, es muy rico, sinceramente. Si yo estoy aquí y he vuelto,
es porque está rico la reunión, ¿verdad? Entonces, tener 2 reuniones puede ser muy rico y me encantaría, pero como te digo, hay muchas cosas a veces que se nos vienen O como y dijo Pablo, apuntar las preguntas e interactuar una semana de lo que el tema que se tiene que ver y eso la fue, semana que viene eso fue lo que le para dije al sacar principio a dudas. Pablo, exactamente. Lo que le dije al principio a Pablo es eso, Y que deja a las Ana ahí dudas que hable. que las vaya anotando para entonces la próxima vez empezar a debatir, como debatir de una forma bonita, ¿verdad? Es que Bueno, Ana y no sé Andrés. si no sé si no se han dado cuenta, pero esa es la intención de empezar y no puede empezar. Eso fue empezando. Dejen que hable O sea, Nana. ahorita hay como 3 láminas de las preguntas pasadas y no hemos ni empezado. Entonces, bueno, es gracias a Dios que surgen un montón de cosas. Anita, dígalo. Es que con respecto de cómo comenzar a leer la Biblia, yo sinceramente no le he agarrado para nada. Pero ahora que están hablando, digo yo, ya, se me despertó el gusanito de empezar a leer. Digo yo, yo voy a empezar como todo libro, por el principio. No sé si ahí lo voy Es a que hacer Nana, daño, si ¿sí? usted empieza por el principio se va a confundir. Empiece por Juan. Juan habla del amor de Dios. Juan habla de la personalidad de Dios y habla del amor. Tía. Irónicamente, es cierto, se inicia por el principio. ¿Y cuál es nuestro principio? Es Jesucristo. Y entonces, los evangelios o los libros que empiezan a hablar de Jesucristo como tal, en este Los caso, primeros. los libros son los evangelios. Ajá, son los evangelios. Entonces, ese es el principio. De hecho, irónicamente, si usted empieza leyendo Juan, ¿qué es lo que dice? En el principio, bla, 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 bla. Era el verbo y el verbo era Dios y Dios estaba en él, o Dios estaba en el verbo estaba en Dios, o algo así es que dice. No me lo sé de memoria, pero así empieza. Entonces, curiosamente, o sea, Dios es un era el dato ahí verbo y el verbo era con Dios. Ajá, entonces a mí me hace mucha gracia porque también todas esas dudas siempre las hemos tenido. Sabemos que inclusive Es que el Génesis no fue el primer libro. Hay quienes dicen que fue Job, era el primer libro. Entonces, ante todas esas dudas y demás, yo siempre he creído o he apelado más a la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? Es el cómo Dios nos da todo lo inmerecido de una forma preciosa según a como Él le place. Entonces, de pronto, si a mí me gustó, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé, yo leía mucho los proverbios y eso me fue dando en aquel momento gran deseo de obedecer, de leer y demás, y se tornó bonito esa relación, porque yo lo que sentía era Dios siempre aconsejándome, diciendo, haga esto, hágalo de esta manera, haga esto otro. Después Eclesiastés, que es también muy parecido a Proverbios. Después ha pasado el tiempo y sí, he escuchado a grandes personas, teólogas y demás, que aconsejan empezar por Juan, después todos los evangelios en ese mismo orden, terminando nuevamente con el mismo Juan, y después desde el inicio, según el libro, que es Génesis, así en adelante, ¿verdad? Hasta finalizar con el Apocalipsis. Es mentiras que uno va a decir, sí, yo me lo leo y me lo leo rápido. Vea, hay versículos que puede uno durar meses leyéndolo uno y otra vez y meditando en ello y sacándole y escudriñándolo. Cuando usted verdaderamente escudriña, se da cuenta que hay veces que usted dura en un solo versículo o en una sola palabra buscando y buscando y buscando y buscando, y eso lo lleva de una cosa, lo lleva al otro, lo lleva a una cita bíblica, lo lleva a la otra. Entonces, es esa gracia de pedirle a Dios que le vaya dando el alimento que necesita. Que sí, hay consejos. Pues sí, Juan es un buen consejo empezar con Juan porque es una parte como muy romántica de cómo se empieza a contar toda la historia de Jesucristo, y cuando vamos entendiendo y escuchando toda la vida de Jesucristo, nos empezamos a enamorar, nos empezamos a sentir inclusive como sus discípulos. Entonces vamos viendo cómo ellos realmente fueron viviendo esas cosas con Dios. Después vamos poniéndonos digamos, en los zapatos de cada uno y entendiendo que todo lo que ellos vivieron, nosotros también lo estamos viviendo de alguna manera.
A veces nos ponemos muy románticos y queremos hacer hasta milagros y todo el tema, ¿verdad? Pero después vamos viendo, nos pasa lo mismo de los hechos de los apóstoles, en cómo más bien nos agarramos de los pescozones, cómo andábamos ahí haciendo injurias de la gente, esto, el otro, y conforme vamos leyendo y adentrándonos, nos vamos dando cuenta que la multiforme gracia de Dios hace que cada uno de esos personajes lo vivamos nosotros en carne propia. Y entonces ya vamos sabiendo cómo resolver el día a día de cada uno. Pero es la única forma de poder ir agarrándole ese sabor y además es leyendo y leyendo y leyendo. Al principio no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios ya nos hable, que ya se manifieste todo, que haya algo, que haya una gran transformación y todo es un puro querer que sentir y demás. Entonces donde a veces nos ahuevamos y no seguimos. Pero ya por experiencia, aun cuando usted no sienta, aun cuando cree que no le habló, aun cuando no entendió, aun cuando nada. Hace poco yo le comentaba a mami que después de 20 años estoy teniendo respuesta de preguntas que tuve hace 20 años. Imagínense. Y ha sido súper lindo y súper rico ver cómo hoy es cuando más respuestas tengo. Es cuando más se va dando muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque hoy lo veo más. Hoy estoy más, ¿cómo llamarlo? Más sensible a apreciarlo, a verlo en los pequeños detalles, en estas cositas, en cómo se está dando que a la familia Dios le está llegando. Eso fue una de mis, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, uno de los pasajes bíblicos, de hecho era de los Hechos de los Apóstoles, era que Pablo le dijo, cree tú y tu casa serán salvos. Yo me apropié tanto de ese versículo que cuando yo me morí en este accidente que tuve, una de las conversaciones que tuve, no sé si ya estaba muerto, si fue en espíritu, si fue en sueños, si fue simplemente en inconsciente, no le puedo explicar cómo, pero en medio de esa conversación, por decirlo así, que tenía yo con Dios, una de las grandes preguntas fue, bueno, que si quería seguir o si me quería ir y todo eso. Yo le dije a Dios, le cuestioné, le dije, todavía mis ojos no han visto a mi familia delante de tus pies. Y volví, ¿verdad? Hoy, irónicamente, ya después de, no sé, varios 7, 8 años de que tuve ese accidente, de haber seguido inclusive haciendo loco y de haberme resentido con Dios y todo el tema, hoy ya yo me puedo morir en paz a pesar de que mis ojos no lo han visto, porque no necesito ver, porque ya yo sé y Dios me ha ido comprobando que cada una de las cosas que mi corazón ha anhelado y que Dios ha puesto en mi corazón, Él lo ha ido cumpliendo y Él es fiel. Y esa fidelidad hace que se cumpla, aún cuando yo no lo vea. David no vio muchas cosas. David no vio el templo. Abraham no vio un montón de cosas, no vio todo un montón de generaciones, solo vio a su hijo y listo. Y así cada uno, muchos no vieron. Isaías profetizó, todos los profetas profetizaron, como la mayoría, profetizaron cosas que no vieron. Cosas que Isaías profetizó hasta ahorita se están dando. Más de 2000 años después, 2000 y pico de años. Entonces, yo hoy sé que mi familia estará a los pies de Cristo. Y si alguno de ellos no es parte, no, eso ya no me preocupa. Dios tiene el control y me va dando esa fe. Y ahí vamos. Eso es parte de eso, ha sido lo bonito de ir. Sí. Bueno, los hermanitos levantaron la mano. Agárrense entre ustedes a ver quién va primero. Espérese un toque para compartirles. Yo fui el primero algo. que levantó la mano. No, yo fui ahí está. Oiga, ahí dice la hora. Ahí dice la hora donde yo levanté la mano y yo levanté la mano antes que usted. Ahí dice la hora. Marilyn, ¿quiere decir algo, Marilyn? No. Vea, Okay, le voy a decir con lo que dice Metro o lo que estaba hablando Metro. Y también lo que dice Marlene. Lo que dice Marlene es, o sea, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Marlene, o sea, sí tiene su razón, pero ¿qué pasa cuando usted llega y lee un libro y empieza a darle, llega un momento en el que tal vez usted deja de tener el interés, ¿verdad? Porque a veces habla de cosas que tal vez, ¿verdad? Entonces deja de tener un interés. Porque yo les digo a ustedes que
que si usted tiene una duda como esta, o sea, ¿por qué creo? O es más, se lo pongo a metro, así tan sencillo. Busquen la Biblia. ¿Por qué Dios creó al hombre? O sea, ¿por qué lo creó? No cómo, ni nada. O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de esas? Búsquelo en Google y Google te va a mandar a varios, versículos. Y así, poco a poco, usted de un versículo al otro, usted se dio cuenta que leyó bastante la Biblia y la disfrutó, que eso es lo más importante. Porque hay gente que lee, que dice, hoy tengo que leer la Biblia, y empieza a darle, y está en eso, y está en eso. No está disfrutando la Biblia. O sea, disfruta la Biblia de una forma, bonita, en la que nazca ese gusano y te dé más ganas de no soltarla. Yo te doy ese consejo. O que se haga una pregunta y conteste. Por eso, cualquier pregunta. Marlene tiene o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marlene, o sea, que empezar de ahí también, o puedes empezar de ahí también, pero, y tal vez ahí en ese, empezando, te surja alguna pregunta, pero mi consejo personal sería ese, o sea, hazte una pregunta y trates de encontrarla en la Biblia, escudriñar la Biblia, y lógicamente con Google, ahí Google te va a empezar a dar los primeros pasos de los versículos, a dónde buscar, y de ahí para allá, papá, todo se va. Y se va a dar usted cuenta. Bueno, sigo yo. Ve, Pablito, mi amor, cambia esa cara que me hace reír bastante. algo que les quiero compartir. Algo que les quiero compartir. Ya yo no sé. Me da risa la cara de Pablo. Quiero verlo, no puedo verlo. Les voy a compartir algo que aprendí y no sabía. Yo no sabía que los 4 evangelios, solo 2 eran apóstoles y los otros 2 Ahora sí no eran apóstoles. Se me fue. Sí, ¿Me escuchó, Pablo? Sí, señora. Eso lo dije la semana pasada, tía. No. ¿Cómo que no? No, porque yo lo vengo aprendiendo. ¿Y los otros 2 qué son? ¿Se acuerda usted que dije? No. No, que los 4 evangelios que están escritos en la Biblia. Sí. Hay 2 que son 2 apóstoles. son apóstoles y los otros 2 no son apóstoles. Yo no, ¿Quiénes eran? ¿Sabe quiénes eran? Lucas, los apóstoles dice que es Mateo y Juan. Entonces, los otros 2 deben ser los, ¿cómo se llaman? Los ayudantes, ¿o cómo eran los? Discípulos. Los discípulos de los apóstoles. Lucas era de Pablo y Marcos era de Pedro. De Pedro, sí. Eso lo aprendí, sí. Bueno, sigo aprendiendo, sí me gusta. Vea, chiquillos, yo les agradezco, ¿verdad? Que me hacen la vida, me alegran un montón de corazón verlos. Ana, hay formatos para estudiar la Biblia, ahí está la Biblia de 1 año, ahorita en la iglesia están llevando un plan de lectura, creo que acaban de terminar con Isaías, pero son versículos bíblicos y con alguien que los está explicando, entonces es muy enriquecedor. Si usted quiere, yo la puedo meter ahí para que pueda, a los que quieran, para que vayan llevando el día a día. Lo que dice Alex para mí es lo más importante, no es leerla, es estudiarla. Entonces, digamos, cuando usted lee algo y le surge la duda, obligarse a buscar la respuesta, porque es ahí donde usted va a aprender. Entonces, si usted la lee y la estudia, es lo más enriquecedor. Si solo lo hace como algo disciplinado, le va a ayudar, pero la transformación va a ser cuando usted la estudie, cuando usted diga, uy, ¿por qué aquí hice una cosa y aquí hice la otra? ¿Por qué aquí decían que era de día y aquí es de noche? ¿Por qué aquí pasó esto? O sea, que usted empiece a escudriñar. Eso es donde usted, y eso lo que dice Alex, es ahí donde usted va a aprender. Yo tengo una pequeña. No, Nana, y le aconsejo, Nana, no es por religiosidad ni nada. Usted sabe que yo ¿se acuerda? Bueno, al principio cuando yo empecé con la Biblia, yo con quien hablaba era con Nana. Y duramos hasta 3 horas y yo le contaba de Sansón que mató a Goliat y de Goliat que le echó fuego a tal. Confundía todo, totalmente. Sansón era Tarzán y todo ese enredo. Pero, y Nana se tragó todas esas cosas y se reía y todo, pero yo trataba de explicarle, ese amor que yo empecé a tener, Nana, fue leyendo la Biblia. Y no es porque uno sea religioso. No me diga, Metro, que a usted lo salvó Tarzán porque estamos jodidos, tiene que creer en unos monos ahí. Entonces, no es por religiosidad, porque no tenemos religiosidad de nada, pero sí le aconsejo, Nana,
hágase una pregunta en la cabeza y busque la respuesta en la Biblia. Cualquier pregunta que usted se le venga a la jupa y búsquela. Pero sí le puedo decir por experiencia propia que solamente leyendo la Biblia es cuando usted le entra ese amor y le entran esas dudas, y entre más lee, más preguntas tiene, Es correcto. y Porque la usted está Biblia, interesada. Ujú, y la usted está Biblia, interesada. y el mismo Jesús dijo que Él es el pan de vida, y el pan de vida es la Biblia, es la palabra de Dios. No nos dejó otra cosa que no fuera la palabra de Dios, y ahí está el pan de vida. La Biblia nos habla diferente todos los días. El mismo versículo a usted le sirve hoy para una cosa y mañana le va a servir para otra cosa. También hay personas que pueden memorizar un versículo al día, y eso he tratado de hacerlo yo. Me cuesta mucho, pero he tratado de hacerlo. Pero ese versículo sí nos va a servir el día de mañana cuando estemos en algún problema, cuando tengamos algo en nuestro corazón. Ese versículo se nos va a venir a la mente. Entonces, no es porque uno diga por religión, no, póngase a leer la Biblia para que vea que eso le va a cambiar la vida. Bueno, no sé si Fernando quería decir algo para ir cortando, pues ya es tardísimo. Ya se fueron unos. Voy a agregar algo. No por nada Jesús siempre habló en parábolas. Hoy podríamos hablar de analogías. Y yo voy a utilizar la siguiente. ¿A cuál de aquí no le gusta el chisme? Ay, no, a mí no me gusta. A todos nos gusta el chisme, ¿ah? No, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me Ha gusta. sido algo muy presente, ha sido algo muy Tengo que presente decirles algo de Alex ahorita. A mí no me gusta el chisme. En la familia. Vieras que yo lo veo, yo a veces lo veo de esa manera, en donde, digamos, yo empiezo a escuchar una historia. Entonces, por ejemplo, el audiolibro que nos pasó, ¿cómo es? La Biblia dramatizada que nos pasó Pablo, a mí me gusta mucho porque yo empiezo a escucharlo como alguien que me está contando una historia. Oh, sí, usted se la imagina y todo. Es buenísima esa Biblia. Usted se imagina, se mete en la historia. Es buenísima, sí, Pero yo la he escuchado no con me la gorda, interrumpa. es buena. El audio, esta chiquita. Entonces, eso me ha llevado a mí, digamos que cuando escucho eso como una historia, ¿verdad? Hacerme, igual lo que decía ahora Alex, hacerme cuestionantes, a preguntarme esto por qué y esto por lo otro, y entonces hago el del chismoso. ¿Pero qué fue? Pregúntame. Ay, no puede ser, ¿cómo? En serio, pero no es que ese mae, pero yo me acuerdo que usted me ha contado tal y tal cosa, y eso, pero de esta otra manera, y esas mismas preguntas, sí, digamos de chismoso, me lleva a recordar de que yo decía, mira, pero es que esto yo lo leí de tal manera, en tal lado, ¿no? Y esto me decía esto. No, aquí hay algo raro, o yo lo entendí mal, o aquí hay algo más que tengo que, y empiezo a cuestionarme y me lleva de un versículo a otro, me lleva de un libro a otro, y otro a otro, y empiezo a poner, digamos, a asociar cada una de esas cosas. Y cuando algo no me hace el link ahí, entonces me lleva a escudriñarlo más y a decir, mira, por ejemplo, yo me tenía un desmadre un día de estos con varios reyes que según yo era un solo rey y era según yo una historia, y me seguían en diferentes historias. Y no, es que resulta que a lo largo de la historia han habido diferentes, por decirle algo, vamos a ver, diferentes José, diferentes David, diferentes, ¿verdad? Han habido varios de varios. Entonces era donde yo me equivocaba, el rey Nabucodonosor, por ejemplo. Y así cada una, por ejemplo, preguntas, pero ¿cómo? Que Dios lo llama al rey Nabucodonosor, ¿cómo es que se llama? ¿Qué le dice él? O sea, que es de Dios. Pero por otro lado, ahí decía de que no, que era un tal por cual, el otro, o sea, en mis palabras, ¿verdad? Y entonces yo empezaba a chismosear conmigo mismo. Y entonces yo tenía que ir aclarando el chisme. Digo, no, aquí hay algo raro. No sé si la analogía sea la más correcta, porque obviamente no es un chisme, pero el tema de la historia y de ir enlazando y de ir viendo y así cuestionando y ir de un lado al otro, porque una de las cosas que yo más decía, o los pretextos que yo tenía para no leer la Biblia, es que yo decía así, ¿cómo voy a entender si no me he leído toda la Biblia? Qué pereza leerme toda la Biblia, ¿no? Ahora tenemos a San Google, en donde por ahí nos dirige y Dios nos va iluminando, y vamos sacando, y entre más leemos, más vamos comprendiendo. Y lo que no, simplemente uno dice, Señor, guárdalo en mi corazón
y en algún momento me darás esa luz. Ujú. Yo, digamos, sí les quiero compartir, si ustedes gustan, pueden seguir este canal, Bible Project, porque hay muchas formas de que usted pueda aprender. Hay gente que es kinestésico, que es contacto, otros son visuales, otros son auditivos, ¿verdad? Yo soy totalmente visual. Hay libros que son complicados de leer. Si usted empieza a verlos con esta gente, ellos se lo dibujan a usted completito todo el libro, Enseñando en la iglesia y primitiva, básicamente, sea el Juan que fuera, usted va aprendiendo cómo fue que se escribió, qué es lo que dice, versículo a versículo. Entonces, le da una generalidad del tema de ese libro que usted dice, wow, mira, yo no sabía que había pasado esto, no sabía que sucedía esto, yo no sabía que el que hablaba de aquí era de este mismo, del otro, de allá. Y eso hace que usted prácticamente por la curiosidad se vea obligado a buscar las respuestas. Entonces, por ahí, si ustedes quieren seguirlo, voy a pasarle, Mande el link. voy a pasarle 2 videos, que es del Apocalipsis, parte 1 y parte 2, porque tal vez nos va a dar un contexto de lo que es la escatología y lo que queremos, o lo que es el plan de lo que vamos a hablar de lo que va a suceder. Entonces, lo va a pasar ahí al WhatsApp, y ustedes traten de hacerlo como tarea de verlo para la otra semana, y ya cuando empecemos a explicar un poquito de eso, entonces ya ustedes dicen, ah, mira, ya entiendo donde Pablo me está hablando de los 2 testigos, o me está hablando del arrebatamiento, o está hablando de que hay un juicio, que las trompetas, ya más o menos se va a entender un poquito el tema. Entonces, también es una de las formas como ustedes puedan ir aprendiendo, pero obviamente con la Biblia en mano. O sea, traten siempre de buscar la información. Pidan discernimiento a Dios, porque no todo está en Google, o más bien, todo está en Google y no todo es correcto. Entonces, podría ser que ustedes estén leyendo algo, no sé, de los testigos de Jehová, o algo de otra senda que es totalmente equivocada, y ustedes dicen, mira, pues está en internet, y yo lo estaba buscando, digamos, ahorita estaba buscando unos pasajes sobre la muerte y todo eso, y lo estaba leyendo y iba súper bien cuando veo que era de la iglesia de los santos de los últimos días. No sé si son los testigos de Jehová. Eh, los versículos decían, en lugar de decir un pasaje de la Biblia, era alma no sé qué, ya la no sé qué cuestión. Entonces uno dice, pucha, ¿qué libro es ese? Entonces, creo que son los mormones. Entonces hay que tener cuidado. No todo, no todo lo que brilla es oro. Pablo y Fernando, ustedes que conocen de Biblia, ¿me podrían recomendar una Biblia que que le traiga el hebreo o que venga en el lenguaje original y la traducción a la par? ¿Cómo es? ¿Sabe de qué Biblia estoy hablando? Hay una Biblia No lo escuché. que viene hay una Biblia que viene en el original, en la lengua original, y a la par viene la traducción de la lengua, de cómo se dice, y o sea, vienen 3 traducciones: la que nosotros leemos, la que traduce lo que está en hebreo o en griego, de cómo fue traducido, o qué posibilidades hay de traducción, porque hay palabras que tienen hasta 2 o 3 diferentes traducciones. La vez pasada lo tocamos, sí, correcto. Ese tipo de Biblia sí existe, pero no sé cómo se consigue. Es que hay varias, depende, ya ese tema lo tocamos, ya lo hemos tocado, ¿eh? Está la Septuaginta, que venía de lo que es el latín, estaba también lo que es la Biblia del oso, que es la que viene de la parte del hebreo al español. Entonces, depende de qué es lo que usted quiere, pero hay una cuestión que se llama concordancia, que está en la Biblia. Entonces, usted ahí, cuando lee un versículo, puede tener hasta 7 versiones diferentes. Pero el problema va a ser ese, Pablo, que digamos, como lo tenemos ahorita, que hay varias versiones de la Biblia en español. O sea, ¿cuál saber cuál es la que se apega más fielmente a la traducción? La Reina Valera de 1960.
La Valera, porque estaba escuchando hoy precisamente una prédica con respecto a la internacional. ¿Para qué Marlene ocupa? Entonces, ¿para qué ocupa Marlene? Que está totalmente, pero totalmente distorsionada la Biblia de internacional, que es una Biblia muy tan sencilla, tan sencilla. Es porque hay personas, es que estaba oyendo yo una prédica hoy, y el Señor dice que el que está hablando, dice que es bonito tener él tenía esa Biblia. Entonces, él explicaba que aquí venían las tres posibles maneras de interpretarlo para poder entender un poco mejor. Y me gustaría tener ese tipo de Biblia porque es bonito saberlo leer. Cuando uno está estudiando, Alex, es muy importante tener varias versiones porque hay cosas que tal vez no se entienden del todo. No es para confundir. Acuérdense que una cosa es traducción y otra cosa son versiones. Entonces, sí, correcto. Las versiones, a eso me refería. No es que una sea más real. Digamos, ¿cuál es la traducción más fiel? La más fiel, a lo que, la más fiel fue la de... En cuanto al el hebreo, ¿verdad? Que es lo que estaba preguntando, creo que lo que está preguntando Marlene. Sí, es que la Biblia está en griego y en hebreo. La más fiel para el español es la Reina Valera, pero ¿qué pasa? Que hay muchas palabras que uno no entiende. Entonces, digamos, cuando usted lee la nueva traducción viviente o la palabra viva, está hablando en términos coloquiales o más más contemporáneo. Entonces es más fácil poder entenderlo. Pero no significa que una sea más real que la otra o más verdadera. Creo que es importante llevarla ahí de la mano los dos para poder comprender y entender bien el versículo, porque hay versículos que uno lamentablemente no logra entenderlos. De hecho, digamos, ahorita ya en la presentación tuve que traducirlos todos a esta versión, nueva versión internacional, por el asunto de que no hay muchas palabras que en el Apocalipsis se usan que es muy difícil que la gente pueda entenderlos así por encima. Entonces, para hacerlo más simple, uno lo usa con esas versiones, pero... Bueno, si alguno sabe de ese tipo de Biblia, por favor me deja saber y yo... Bueno, vamos a orar nada más para terminar y ya finalizamos, chiquillos. Fer, ¿qué es orar? O Alex o alguien. No, yo más adelante les prometo que yo me incorporaré en las oraciones. Excelente, Alex. Vas a ver. Sí, vas a ver que sí. Nada más, chiquillos, recordarles, usted ahora sí. Nada más antes de hacer un paréntesis, ya viene... Papi, dígame una cosa, ¿qué fue eso lo de la imagen que usted, bueno, eso lo de la ONU que puso esa imagen ahí? Pero ¿qué es el asunto que todo el mundo anda diciendo eso? Pero si yo no le veo ni 10 cuernos, ni 10 diademas, ni 7 cabezas. Que hay dos bestias, entonces hay una que sí tiene, o sea, ahí sale el versículo y todo, tiene boca de león, cuerpo de leopardo, patas de oso, entonces sí se parece a una de esas bestias. Sin embargo, no es algo trascendental importante, o sea, es algo que uno podría decir, mira, algo que se está cumpliendo, pero no es nada importante. Lo que quería hacerles nada más el hincapié antes de la oración es que viene el 25 o el 24 de diciembre, aunque sabemos que esa no es la fecha en que nació Jesús, traten de tomarlo con seriedad el asunto de la celebración, porque siempre hacemos fiesta, le regalamos a todo el mundo y lo último que nos acordamos es la natividad, ¿verdad? Y entender que si él no hubiera nacido, entonces obviamente no hubiera existido la salvación, el sacrificio, la resurrección y la vida de nosotros no tendría significado. Entonces, ojalá que pudieran profundizar ahí en sus familias, en el seno o personalmente, qué día es importante, si es real o no, esa fecha no importa, lo importante es que hoy quiero dedicártelo a ti, Señor, hoy quiero que realmente celebrárselo como si usted fuera el cumpleañero, como es usted en la vida de cada uno de nosotros, nació en cada uno de nuestros corazones. Quiero agradecerte, quiero alabarte, quiero exaltarte. Entonces, ojalá que puedan sacar un ratito para eso. Ahora sí, Fer, suéltelo.